En Epcon Group nos hemos consolidado como una empresa dedicada a la innovación e integración de soluciones y tecnologías avanzadas que cumplan con los objetivos de nuestros socios, además de acompañar el desarrollo tecnológico de transformación digital y de ciberseguridad de diferentes sectores, teniendo la visión de ser una empresa líder que marque tendencia en soluciones tecnológicas multidisciplinarias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, y a continuación presentamos por favor el brief de nuestro siguiente panelista y último del bloque de fintechs, el licenciado Diego Ramos, por favor. Diego Ramos. Diego es un abogado y emprendedor en el mundo de criptoactivos. Como abogado, Diego es socio fundador de Ramos, Ripple and Schuster, donde dirige el equipo de fintech and criptoactivos de Ramos, Ripple and Schuster Abogados, además de coordinar el comité de fintech, criptoactivos y nuevas tecnologías de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco. Desde el 2017 ha sido distinguido por sus distintos rankings tales como Who's Who Legal, Chambers and Partners, Best Lawyer and Latin Lawyer. Diego tiene mucha experiencia en asesorar proyectos y compañías en todos los riesgos y aspectos legales relacionados con la operación, emisión y uso de criptoactivos y la adopción de la tecnología blockchain. Como emprendedor, Diego es asesor de diferentes proyectos en el ecosistema cripto, que van desde la tokenización de activos, la emisión de activos digitales y la operación de casas de intercambio de criptomonedas, entre otros. Actualmente es founder de diferentes proyectos en el mundo cripto, tales como Block and Art, proyectos NFTs enfocados a unir el mundo del arte tradicional al mundo del blockchain. Blockchain Capital, fondo de capital privado enfocado exclusivamente a invertir en el mundo de los criptoactivos. Trokel Blockchain, proyecto de tokenización de acciones y gobiernos corporativos. Y PXO Token Company, el primer stablecoin basado en el peso mexicano. Perfecto, pues bienvenido, estimadísimo Diego. Cedo cámaras y micrófonos, te comento que nada más no te dejes engañar por la parte presencial. Tenemos al día de hoy más de 540 congresistas registrados, entonces habemos quórum, como dicen por ahí. Entonces, adelante, por favor. Pues antes que nada, muchas gracias a todos, a todo el grupo, al equipo de Epcon Group por la invitación y a todos ustedes que nos acompañan presencial y virtualmente. La verdad es que me encanta participar en este tipo de eventos y venir a platicar uno de los temas que a mí más me encanta, que es el mundo cripto, que llegó a mi vida por accidente, pero llegó a quedarse y estoy completamente convencido que hacia allá vamos, hacia allá va el futuro. Y además creo que muy oportuna mi intervención después de la magnífica exposición de Ricardo. Creo que la mía puede venir a complementar bastante, que para algunos puede ser la parte aburrida porque es la parte regulatoria, la parte de los abogados, pero también muy necesaria en este universo cripto, porque hay muchas falacias y muchas construcciones que se han generado en esta industria muy bonita, que provoca que grandes proyectos y grandes emprendimientos puedan tener problemas muy importantes, como los estamos viendo con acciones legales, tanto de consumidores como de autoridades, por malas concepciones que nos vamos formulando. Un poquito utilizando algunos de los nombres que mencionaba Ricardo, esta industria es muy dada a ponerles nombres muy bonitos a las cosas, y eso a mí me encanta, que si es Initial Film Offering o Initial Litigation Offering o Initial Decentralized Offering y muchos conceptos diferentes como para
querer manifestar que es algo completamente distinto a ciertas figuras jurídicas, pero en muchos casos terminan haciendo formas de ofrecimiento de valores de forma colectiva, ¿no? Y vamos a platicar un poquito sobre esto e intentaré platicarles un poquito de mi experiencia profesional y de mi experiencia como emprendedor. Esta primera lámina me gusta mucho, está actualizada al día de ayer, seguramente habrá cambiado al día de hoy. CoinMarketCap habla que hay cerca de 20.885 criptoactivos, que no son todos en el mundo de NFTs. Si agregamos toda la cantidad de NFTs, podríamos hablar de muchos miles más y muchos otros proyectos de tokenización que no necesariamente vemos reflejado. Pero este número se vuelve muy relevante porque nos ayuda a dimensionar que lo que está pasando en esta industria es mucho más allá, como con mucha elocuencia nos lo explicaba ahorita Ricardo, que el Bitcoin y el Ether y todos esos proyectos que constantemente escuchamos y que tienen desde el punto de vista regulatorio, que es lo que me toca hablar, diferentes implicaciones, ¿no? Siguiente. De ahí que, como para darle un poquito de contexto a la conversación, me gustaría clarificar 3 conceptos que constantemente escuchamos en los medios, en las conversaciones, en los propios proyectos, que se utilizan de manera indistinta, pero que tienen diferenciaciones relevantes. El primero es el concepto de criptoactivos. No por nada me van a escuchar mencionar muchas veces el concepto de criptoactivos, porque criptoactivo es el género. Es todo activo digital, todos estos activos de los que mencionaba Ricardo, ya sean NFTs, ya sean activos que te representan derechos de una película o cualquier otro modelo de activo digital creado a través de una tecnología de registro distribuido, eso es un criptoactivo, ¿no? Las criptomonedas, en cambio, que es el concepto que constantemente escuchamos en la televisión, en los medios, en las conversaciones, es solamente una de las especies que encontramos de criptoactivos, ¿no? ¿Cuáles son las criptomonedas? Pues aquellas que, como lo dice el nombre, buscan utilizarse como dinero, ¿no? En las palabras de Satoshi Nakamoto, un peer-to-peer electronic cash system, un sistema de dinero entre personas, ¿no? Utilizando este tipo de tecnologías. Y por último, el concepto de activos virtuales, que cuando menos en el caso de México y en muchas partes del mundo se convierte en un concepto súper importante. ¿Por qué? Porque en México activos virtuales es un concepto jurídico y como tal concepto jurídico debe de cumplir con ciertos requisitos para poder considerar dentro del gran universo de criptoactivos cuáles encuadran en la definición legal de activo virtual. Entonces, más adelante que hablemos de la ley FinTech, que seguramente Rocío Robles les platicó un poquito de eso, sin duda tiene una implicación con este ecosistema, pero alcanza a tocar solamente una parte mínima de todo lo que está sucediendo. Cuando hablamos de cumplimiento regulatorio, por supuesto que hay que voltear a ver a la ley FinTech si estamos en el caso de México, pero no es la única regulación y en muchísimos casos nada tiene que ver la ley FinTech con lo que está sucediendo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en mente. Siguiente. Esta es una clasificación, es un esfuerzo complejo de clasificación de este ecosistema de criptoactivos. Es una adaptación de una clasificación que propone Alex y Dan Tapscott, unos cuates brillantes y tienen por ahí un gran libro que se llama Blockchain Revolution. Esto es una tropicalización basada un poquito en nuestra experiencia profesional, que incluso ya merece algunos ajustes, como ahorita les voy a platicar, porque muchas de estas figuras van evolucionando y vamos a ir revisándolas un poquito más adelante, pero nos ayudan a dimensionar que dentro de este gran universo, este gran ecosistema que se está construyendo, existen diferentes tipos de criptos o tokens que se están generando que tienen características diferentes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las cryptocurrencies, de las criptomonedas como Bitcoin, que se supone que se crearon para ser utilizadas como un sistema de dinero. Aunque en la práctica, la complicación de una clasificación así es que vemos que no necesariamente se usan como dinero, ¿no? El ejemplo de Bitcoin, que en la idea de su creador era crear un sistema de dinero, en muchos casos el efecto práctico es que quienes tienen Bitcoin no les gusta gastarlo por este efecto deflacionario, ¿no? Prefieren guardarlo, holdearlo, como dirían los que participan en este ecosistema,
por este efecto. Siempre, y es muy famosa y tiene una celebración, este individuo Laszlo, que se gastó 10,000 bitcoins en la compra de una pizza. En ese momento es una cosa brillante. Si lo ves en retrospectiva, dices, caray, los hubieras guardado, ¿no? Entonces ya no dan tantas ganas de gastártelo, ¿no? Entonces eso genera complicaciones en comparación a los ejemplos que hablábamos de NFTs. Y cuando empezó el concepto de los NFTs estaban muy relacionados al tema de los crypto collectibles, ¿no? Estos colectibles como las estampitas de Panini que hablaba que Ricardo, que sería perfectamente viable, y entiendo que por ahí hay una iniciativa ahora para el Mundial con el tema de NFTs, pero ahora el concepto de NFTs es muchísimo más amplio porque esta figura de los NFTs como un código al que le puedo poner una metadata específica y utilizar esta tecnología, pues ahora se utiliza para muchísimas cosas. Todos estos fenómenos de tokenización que escuchamos constantemente, primero iniciaron mediante otras figuras diferentes y hoy la gran mayoría de los proyectos de tokenización es a través de elaboración de NFTs. Y este concepto de los NFTs llega hasta cosas interesantísimas, por ejemplo, una resolución judicial buscando congelar los activos, o por lo menos etiquetar los activos que fueron robados, pues de una manera interesante, creativa e ingeniosa, una corte en Nueva York decidió, con el ánimo de buscar proteger a un exchange de Liechtenstein, que estaba reclamando que le habían robado X cantidad de criptos, pues a través de una medida del tribunal y a través de la generación de un NFT, se marcó la billetera, digamos, a través de un NFT con una orden judicial. Lo que traía dentro el NFT era una orden judicial, con el efecto de que todos los que interactuaran con esta billetera, pues tuvieran alguna consecuencia o alguna limitación o una forma de buscar atacar, ¿no? Entonces, este concepto de los NFTs, pues tiende a utilizarse hoy para muchísimas cosas. Y esto es importante decirlo porque dependiendo de qué es el proyecto o el tipo de cripto del que estamos hablando, será el tipo de cumplimiento regulatorio que vamos a hacer. Si es un proyecto relacionado con temas financieros, pues habrá que revisar las regulaciones financieras. Si es un proyecto relacionado con el arte, habrá que revisar las regulaciones del arte. Generalmente una de las regulaciones principales que constantemente vamos a revisar, que es uno de los focos principales en este ecosistema, son las leyes de prevención del lavado de dinero. Pero aún las leyes de prevención del lavado de dinero, como lo vamos a ver más adelante, tienen limitaciones porque a la hora de que el legislador hace esfuerzos por regular este tipo de figuras, pues se encuentra que generalmente los emprendedores van mucho más adelante en ideas de cómo aprovechar esta tecnología, que a veces en las definiciones jurídicas, como la de activo virtual, se quedan muy cortas. Y a la hora de buscar y analizar cuáles son las regulaciones que tenemos que cumplir, se vuelve un tema retador, por decirlo menos, ¿no? Ahorita regresaremos a analizar un poquito más esto. Siguiente, me gustaría, creo que trae un poquito de animación, si le podemos dar para que se alcance a ver toda la lámina completa, pero le explico. Otro punto que se vuelve muy interesante es este tema de los contratos inteligentes, que es importante platicar, que es un nombre desafortunado. El propio Vitalik Buterin, en más de alguna ocasión, que es el creador de Ethereum, ha manifestado que a veces se arrepiente de haber utilizado este término porque da muchas malas interpretaciones, porque un smart contract en su elemento básico no es ni inteligente ni es un contrato. Entonces el nombre suele ser engañoso. No es inteligente porque para empezar no hay ningún elemento de inteligencia artificial, no razona, no nada. Simplemente es un código que funciona y se ejecuta de manera automática sin la necesidad de intermediario, como explicaba hace rato Ricardo. Hoy, ¿ese contrato inteligente podría tener consecuencias jurídicas? Sin duda, ¿no? Y si tiene consecuencias jurídicas, ¿es importante analizarlas junto con un abogado? Por supuesto. Oye, ¿y la redacción del código puede tener consecuencias legales, aunque ese en sí mismo no sea un contrato, hablando desde el punto de vista legal? También, sin duda, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Se vuelve complejo en los modelos, sobre todo en los descentralizados, a analizar, ¿no? Porque sin duda plantea muchas cosas muy interesantes. Y yo creo que el concepto más importante que les puedo transmitir es que
y tiene que ver con todo el universo tecnológico, es que aun y cuando la tecnología es cierto que va mucho más rápido de las figuras tradicionales, eso no significa que la regulación no logre aplicarle, ¿no? Porque a final de cuentas la regulación no es otra cosa que la aplicación de consecuencias jurídicas a ciertos supuestos que la ley o el legislador consideró relevantes. Y lo que evoluciona con el tiempo, y hay un extraordinario libro que les recomiendo de Juan Hernández Conde que se llama Tecnojuristas, que él precisamente plantea este punto, ¿no? A veces decimos, no, es que la legislación no alcanza. No, lo que pasa es que tenemos que aprender, en función al nuevo contexto y de las nuevas herramientas tecnológicas, interpretar a veces las normas que tenemos enfrente, ¿no? A veces no son suficientes, eso también es una realidad, pero hay muchas figuras y muchos modelos, como los que platicábamos ahorita, de un initial film offering o un initial litigation offering, pues por más sofisticado y novedoso que suene, no significa que no pueda caer en algún supuesto o hipótesis normativa contemplada la ley y por lo tanto tener una consecuencia de derecho. Por ahí hubo un caso en México de un proyecto donde ofrecían rendimientos derivados de la cosecha de chile habanero, creo que en Yucatán. Pues por más que el proyecto fuera decente, el proyecto estuviera bien armado, bueno, pues eso es un ofrecimiento público de valores y eso, según la ley del mercado de valores, es un delito. Y ese proyecto, pues, levantó dinero, empezó a avanzar, pero se les echaron encima las autoridades, por más buena fe que puedas tener, ¿no? Y eso pasa en muchas partes del mundo. No sé qué pasó con la presentación. Pero bueno, el smart contract, dicho de una forma, es el if this, then that, ¿no? Si pasa esto, entonces esto, ¿no? Que se parece mucho, hablando como abogado, a cómo se conforman las leyes, ¿no? Una ley, ahorita que platicábamos de esto, tiene esta composición de tener una hipótesis, es decir, una situación que puede o no darse, y que si se da, genera una consecuencia de derecho. Son estos dos grandes elementos, donde lo que los une no es una consecuencia natural, sino es un deber ser, que ese deber ser, pues típicamente lo definen nuestros legisladores o el constituyente o quien sea, ¿no? El ejemplo de ayer de nuestros ministros que analizaban el tema de la revisión oficiosa, decían, pues a lo mejor lo ideal sería que no hubiera prisión oficiosa, pero si la Constitución dice esto y esa es la hipótesis que plantea, pues esta es la consecuencia que se tiene que generar, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque en el caso de los contratos inteligentes es muy importante, porque lo que vamos a determinar y vamos a programar es cuál es ese supuesto. Nos vamos a convertir, el programador se convierte en ese legislador que puede provocar una consecuencia jurídica si ese contrato es inteligente, y entonces eso hay que analizarlo. Y hay que revisarlo y hay que interpretarlo, ¿no? Porque eso puede tener muchas implicaciones relevantes, porque la característica de este contrato inteligente es precisamente eso, poder ejecutar un contrato, si fuera la característica del contrato, o un programa de una forma automatizada sin que haya la participación de un intermediario, ¿no? Y ese es uno de los grandes beneficios, porque como sociedad, y eso es yo creo que una de las más grandes revoluciones, como sociedad estamos acostumbrados a tener un intermediario para todo, ¿no? Incluso con las grandes revoluciones tecnológicas, oye, el Uber está espectacular, pero necesitamos a Uber que esté en medio, porque en realidad el que pone el carro es el chofer y el que paga el chofer somos los usuarios, pero necesitamos a ese Uber en medio. Lo mismo con Amazon, lo mismo con Airbnb, lo mismo con todas las grandes revoluciones. Lo que promete esta tecnología, dejémoslo en promesa, es eliminar esos intermediarios, y entonces eso se convierte en una herramienta poderosísima de desarrollo de proyectos utilizando la tecnología para una N cantidad de cosas. Lo decía Ricardo, oye, hay un tema con el financiamiento de películas, eso está fantástico. Generalmente hay muchos intermediarios en esa parte que provoca que se eleven los costos o que no se puedan desarrollar ciertos proyectos. Este tipo de tecnologías nos permiten precisamente resolver muchas de estas cosas, ¿no? En remesas, en lo que se puedan imaginar, siempre vamos a encontrar una solución a eso. Siguiente, por favor. Y siguiente, por favor, que ya lo platicábamos. Regresamos otra vez a esta lámina de clasificación, porque sí creo que es muy importante y me gustaría combinarla
con el tema de la definición de activos virtuales. ¿Qué dice? Si pudiéramos irnos una más adelante y ya regresaremos a esta. Creo que vale la pena. ¿Qué dice la ley FinTech? Y porque de ahí parte todo lo que vemos en los medios y en muchos lugares. La ley FinTech dice, y lo que regula es el concepto de activos virtuales. La ley FinTech no regula las criptomonedas, no regula los criptoactivos, regula lo que el legislador le denominó activo virtual. Y eso es un tema interesante y muy relevante, incluso para cumplimiento regulatorio. Entiendo que hay personas que nos acompañan que vienen de instituciones financieras y que luego sus equipos de cumplimiento están asustados porque dicen, híjole, el Banco de México nos dijo que no podemos hacer nada con activos virtuales. Bueno, activos virtuales, ¿cuáles son? Oye, ¿podrías hacer un fideicomiso con NFTs? ¿Por qué no? Si no caen en la definición de activos virtuales, porque lo que te limitó la circular 4/2019 es operar con activos virtuales. Pero bueno, ¿qué son activos virtuales? Son representaciones de valor, no sé por qué está cortado, pero representaciones de valor registradas electrónicamente, utilizadas entre el público como medio de pago, esto es súper importante para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente pueda llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Y dice, no es un activo virtual, nos dice lo que es y también nos aclara lo que definitivamente no es. No es moneda de curso legal, está bien, no es divisas, ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas. Y yo he tenido aquí algunas diferencias con algunos colegas, por ejemplo, en el concepto de los stablecoins, porque hay quien dice, híjole, como el stablecoin dice que vale $1 o $1, está excluido del concepto de activo virtual, y no necesariamente, porque todo lo podemos dar un precio en dólar, en peso, o lo que sea, y eso no lo hace, o no es necesariamente a lo que se está refiriendo la ley FinTech. Siguiente. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿existen activos virtuales en México? Esa es la primera pregunta, como para siquiera voltearla a ver cuando estamos haciendo un tema de compliance. Y revisamos rapidísimo los elementos, porque tenemos poco tiempo. Dice, es una representación de valor. Si le podemos dar a la siguiente lámina. Es una representación de valor. Híjole, pues representaciones de valor registradas electrónicamente hay muchísimas. Esta misma presentación que ven representada electrónicamente tiene un valor intelectual, hay derechos de autor en la plataforma. El contenido de la grabación que se está haciendo es una representación de valor electrónica, que por supuesto que tiene un valor. Entonces, esa primera parte de la definición la hace muy compleja, porque en el mundo electrónico hay muchas cosas, ¿no? Incluyendo a los NFTs. Dice, utilizada entre el público, esto lo vuelve muy complicado en el mundo cripto, porque ¿qué se utiliza entre el público? A lo mejor en el caso de Bitcoin es fácil, porque pues ya lo utiliza un porcentaje X de la población. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Y qué pasa si es un proyecto nuevo donde yo voy a lanzar una nueva cripto? No lo ha utilizado nadie porque es nueva. Entonces, no nace siendo un activo virtual según la definición, por más que encuadre en el resto de la definición. ¿En qué momento me voy a convertir en un activo virtual? Como para que el banco, por ejemplo, ya no pueda interactuar conmigo. ¿En qué momento me convierto en? Y para mí los más relevantes es los últimos dos, como medio de pago para todo tipo de transacción jurídica, para todo tipo de acto jurídico. Si podemos dar a la siguiente. El Banco de México tenía una definición de lo que es un medio de pago y decía, es un medio de pago un activo que puede usarse como dinero, pero dijo que no era dinero, el activo virtual, entonces parecía ser contradictorio. Bitcoin no se puede usar como dinero, depende de que el de enfrente esté dispuesto a aceptarlo, y lo mismo todas las criptos, y ahí es donde la otra parte de la definición, para todo tipo de actos jurídicos, pareciera que para que sea un activo virtual tiene que estar dotado de poder liberatorio. Y eso lo vuelve complejo. Porque, a ver, si las conferencias de hoy, que son muy valiosas, excepto esta última, pues pudiera utilizarse como moneda de pago para muchas cosas. Oye, ¿te interesa saber conceptos de ciberseguridad? ¿Qué pasa si te la cambio por una consulta? Yo te pago con las grabaciones del Congreso de hoy, a cambio de una consulta de lo que sea. ¿Se podría? Claro que se podría. ¿De qué depende? De que el otro esté de acuerdo.
Lo mismo con Bitcoin, lo mismo con Ether, lo mismo con… Entonces eso desde el punto de vista legal nos vuelve en un problema, porque cuando llegamos a la regulación de prevención de lavado de dinero, que luego caemos en el tema, ¿solo hay una fracción para temas de criptos? No, hay una fracción para temas de activos virtuales. Y entonces es un dolor de cabeza cuando estás queriendo hacer las cosas bien, ¿cuál te reporto? Si quiero cumplir, pero ¿cuál te reporto? Porque si lo que me dices es que tengo que reportarte activos virtuales, ¿cuáles son esos? Dime cuáles son esos. Y nuestra autoridad, según lo que decía la ley FinTech, le correspondía ahí al Banco de México hacer algún esfuerzo de ayudar a determinar cuáles son, no lo ha hecho. Entonces eso se vuelve un tema muy complejo a la hora de cumplir, y hay una serie de decisiones que hay que tomar, y en el caso por caso lo tenemos que analizar. Si podemos regresar a la lámina de la clasificación, no sé cómo vamos vamos bien, creo que vamos bien. Podemos explicar un poquito mejor esto. Los grandes temas a analizar en estos proyectos es qué leyes tengo que cumplir. Y las primeras grandes falacias que me han tocado ver en estos años que tengo en esta industria es que a través de estos nombres salimos de toda la regulación. Solo por llamarle descentralizado, soy Web3, soy descentralizado. Oye, pero ¿quién empuja el proyecto? Nosotros. Perdóname, pero no eres descentralizado. Oye, pero fíjate que mi empresa está en BVI. Está bien, pero ¿dónde estás haciendo tus operaciones? En México. ¿Y dónde más? En Estados Unidos. Híjole, pues no nada más tienes que analizar el cumplimiento regulatorio en BVI, que por cierto sí tiene regulación, sino también en Estados Unidos y en México. Hablar de cumplimiento regulatorio en proyectos cripto es un tema sofisticado y que requiere un análisis profundo e interesante, porque el hecho de que tengas esta posibilidad de situarte en cualquier parte del mundo sí genera un tema de arbitraje regulatorio relevante, pero aún en estos supuestos, el caso de Bitso es un buen ejemplo. Hoy, ante la situación regulatoria, voy y establezco mi casa de intercambio de criptomonedas en Gibraltar. ¿Es perfectamente válido? Sí. Eso no significa que haya otro tipo de regulaciones que tenga que cumplir. Muchos lo hacen por certeza jurídica, ¿no? Pero lo tenemos que analizar y lo tenemos que revisar. ¿De qué depende? Del caso concreto, ¿no? No basta llamarlo bonito, ¿no? Oye, soy una DAO y como somos descentralizados nadie nos puede perseguir. Sí, sí te pueden perseguir porque tú eres el que sales a promoverlo todos los días. No le llamemos DAO a algo que no es descentralizado. Hoy a lo mejor se va a convertir, pero después en el Inter tienes que cuidar lo que estás haciendo, ¿no? Porque tiene todo el potencial del mundo y ciertamente muchas de las regulaciones actuales nos limitan a poder hacer todas las cosas que se pueden hacer. Ahí es donde hay que buscar oportunidades en diferentes jurisdicciones que sea un poco más claro, donde esas jurisdicciones han sido mucho más abiertas a estos modelos novedosos de innovación. Ese es el conflicto interno que está viviendo Estados Unidos entre lo que opina la SEC, la Security Exchange Commission, lo equivalente a nuestra Comisión Nacional Bancaria de Valores, y lo que están opinando un grupo importante de miembros del Congreso que dicen, híjole, está padre, pero estás inhibiendo todas las oportunidades de innovación, que son muchísimas. Estás impidiendo que se desarrollen muchos modelos de negocios interesantísimos y entonces pues, las películas se van a ir a desarrollar a otro lado, a India, que ya abrió las puertas al tema de blockchain. Y la industria de Bollywood es igual de importante que la de Hollywood. ¿Quieres eso? No, no queremos eso, y es la discusión. Y esas son las discusiones regulatorias que tenemos que tomar, pero viéndolo desde el punto de vista de los ojos del proyecto, no quiero decir que todo se puede, porque no todo se puede, pero sí hay maneras de buscar que los proyectos salgan adelante. Ciertamente hay limitaciones. Todos quisiéramos salir a la calle y recaudar dinero, de todo mundo. Eso es lo que todo mundo quisiera. Y todas las semanas llega un proyecto nuevo, no necesariamente de la startup de emprendedores, también empresas grandes y constructoras y grandes modelos que todos quieren buscar modelos para captar dinero. Entonces yo lo quiero captar del público en general. Pues sí, pero eso no va a cambiar el hecho de que a la autoridad le preocupe el levantamiento del dinero en general. ¿Por qué? Porque vas a afectar y es gente que no necesariamente tiene los conocimientos financieros necesarios
para invertir. Y por eso existe una autoridad que se preocupa por ese tipo de personas y que por lo menos no lo engañes. Y que haya una serie de reglas y una serie de situaciones. Y por eso existen esas reglas, no porque quisieron ennevar el levantamiento de capitales, porque ha habido muchos abusos, como los ha habido en esta industria. 2017 con los famosos ICOs, sí, tú decías, yo voy a cambiar el mundo, lo ponías en un papel y te levantaban dinero. Incluso al final de diciembre del 2017, parecía hasta de récord Guinness, a ver quién levantaba más rápido, de repente, 5 minutos, $5 millones, ¡wow! Y eso es lo que pasa, porque cuando entra el tema del FOMO, como dirían, el Fear of Missing Out, todo mundo invierte dinero, ¿no? Si Elon Musk un día se levanta y dice, viva Dogecoin, todo el mundo va a querer comprar, aunque no tenga sentido. Entonces eso, alguien se tiene que preocupar por ellos. Eso no significa que dentro de estos modelos sofisticados de levantamiento de capital existan modelos verdaderamente descentralizados que no encuadran en las regulaciones de levantamiento de capital y que pueden ser válidas, sí, pero cuando son verdaderamente descentralizadas. Y si no, ya existen modelos como los security tokens, ¿no? Hablando un poquito del porqué de las clasificaciones, bueno, las criptomonedas, hablamos platform tokens, ¿no? Ether, ¿no? Ether de Ethereum, siendo la plataforma más importante. Ether no se concibió como una moneda que fuera a utilizarse para adquirir bienes y servicios. No es esa su funcionalidad. Oye, que alguien pueda comprar algo, sí. Que BitPay te la acepte para comprar cosas, eso es una cosa, pero eso no es su funcionalidad. Es la gasolina para operar la plataforma, para que esta supercomputadora ponga a correr tu contrato inteligente a través del cual emites a lo mejor tus utility tokens, ¿no? Que luego el utility token se vuelve un tema cliché, ¿no? Le voy a llamar utility, a ver, ¿pero qué hace? No, pues es que es dinero para mí, le voy a dar un rendimiento. Eso no es un utility. Un utility, lo más parecido es algo que te dé una utilidad en un ecosistema cerrado, los puntos de recompensa, ¿no? De cualquiera de esas plataformas. Si tú vas a Starbucks o vas a Aeroméxico y consumes, te van a dar puntos, pero con esos puntos los vas a poder comprar con sus socios comerciales, y sí vale, y sí puede valer como dinero, igual acá. Pero no es dinero, no va a servir para otras cosas. Y tiene que existir ese ecosistema, porque si no las autoridades no te lo van a comprar. Y eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Oye, recaudaste dinero, no porque realmente iba a ser el token mediante el cual ibas a pagar ese Uber descentralizado. En realidad, lo que tú les prometiste desde tu white paper, importante para los que están emprendiendo, les ponen, híjole, y va a haber rendimientos padrísimos. Pues eso ya no es un tema de utility. La gente no lo está comprando por precomprar un servicio a futuro. Lo está comprando porque tú le dijiste que ibas a revolucionar el mundo y tenían una expectativa de que iba a haber una utilidad basada en tus esfuerzos. Y eso es, por lo menos en el caso de Estados Unidos, cae en el famoso Howey Test y te conviertes en un security. Entonces, la línea entre estos dos, el utility token y el security token, depende de lo que la ley diga que es un security, que no es igual en México y en muchas partes del mundo que lo que opina Estados Unidos, ¿no? Entonces eso te puede llevar a conclusiones regulatorias interesantes. Híjole, voy a emitir un utility token, pero no lo voy a vender en Estados Unidos. Y ese es parte del análisis de cumplimiento regulatorio que un proyecto tiene que tener. Oye, pero mi mercado es exclusivamente Estados Unidos, porque si no, no funciona. Entonces, emitamos un security token y entendamos cuáles son las limitaciones y las posibilidades. Porque si yo me pongo la etiqueta de un security, lo puedo hacer. Y hay muchos proyectos en Estados Unidos que se emiten siendo securities. Y hoy ya existen plataformas donde puedes intercambiar securities, pero no lo vas a poder hacer después en cualquier lado. No lo vas a poder enlistar en Coinbase. ¿Por qué? Porque esa plataforma Coinbase no tiene autorización para operar con securities, ¿no? Yo voy a hacer proyectos de tokenización. Me interesa muchísimo, porque la tokenización está de moda y es de las cosas más padres en las que me toca involucrarme, porque de verdad hay cosas muy interesantes. Y la tokenización no es otra cosa que darle una envoltura tecnológica, aprovechar esta tecnología para hacer algo. Pero desde el punto de vista regulatorio, lo que tenemos que analizar es qué es eso que estamos envolviendo tecnológicamente. Para en función a eso, entonces yo sí te voy a ayudar a navegar por las leyes, que eso es muy importante, porque dependiendo de lo que sea, hoy vamos a tokenizar inmuebles. Perfecto.
¿Pero cómo lo vas a hacer? Híjole, es que lo metí en una sociedad y estoy vendiendo acciones. Pues si bien la venta pública de propiedades no cae en la ley de mercado de valores, si eso tú lo metes en una sociedad y lo que vendes son acciones, entonces ahora sí. Entonces ese vehículo que estás escogiendo para tu fin a lo mejor no es el adecuado. O a lo mejor es el único, si tú lo que quieres es hacer tokenización de inmuebles, nomás entiende que la limitación no vas a poder salir y ofrecer en Facebook la venta de las acciones de tu sociedad. Oye, a lo mejor lo puedes hacer a través de una crowdfunding regulada y a través del público. Entonces ya funciona. Pero es crowdfunding. Circular 4/2019 dice que activos virtuales no puedo interactuar. A ver, son acciones. Eres una crowdfunding de equity, lo que estamos ofreciendo son acciones, se muelde, es un tema tecnológico. Claro que puedes, porque son acciones, no importa dónde esté planteado. En uno de los proyectos que mencionaban al inicio, Trocker Blockchain, que estamos haciendo, tokenizar acciones. Y cuando decimos nosotros tokenizar acciones, es suplir jurídicamente el token, el NFT, que sea la acción. No es una representación de la acción, es una acción. Entonces, si eso es una acción, pues yo puedo hacer todo el universo de actividades que puedo hacer como acción. Porque es una acción, no importa cómo esté representada tecnológicamente, ¿no? Y a veces tenemos estos tabús también legales que son importantes, ¿no? Y en el caso de los NFTs, ya mencionábamos este punto, ¿no? NFTs, pues eso puede ser un universo de cosas. En el caso de Gamify, que hablaba Ricardo, pues depende de qué es lo que estás ofreciendo. Si el NFT es la espada que utilizas dentro de ese juego, pues eso no cae en el mercado de valores, no cae en la regulación, CNBV no tiene nada que ver, la ley de prevención del lavado de dinero no tiene nada que ver, no pasa nada. Oye, te estoy prometiendo rendimientos, híjole, ya complicaste y entonces ya podemos estar en otro tema diferente y habría que analizarlo. Pero de que se puede, se puede. Lo que tenemos que ver es cómo se hace. Oye, recientemente nos tocaba un proyecto que era un fondo de inversión que a fuerzas quería buscar la manera de ofrecerlo al público en general. Pero lo voy a llamar DAO. Híjole, pero ¿de quién toma las decisiones de inversión? Solamente yo. ¿Y te van a pagar una comisión de las utilidades? Sí. Pues lo único que estás haciendo es utilizar esta tecnología y estás eficientando lo que típicamente hace un fondo de inversión de capital privado, utilizando la tecnología. Pero la autoridad no te va a comprar el que está descentralizado, porque tú eres el que estás cobrando las utilidades de las decisiones que estás tomando. Y esto que les estoy platicando es muy frecuente, desde instituciones financieras hasta grandes empresas y emprendedores, porque hay estas concepciones de repente interesantes y donde incluso es importante ver que las autoridades se están poniendo y los abogados se están poniendo creativos, ¿no? Y para mí uno de los grandes ejemplos en esto que genera implicaciones de cumplimiento regulatorio para instituciones financieras es el caso de Tornado Cash, que a lo mejor algunos de ustedes escucharon. Tornado Cash es una plataforma sí ya descentralizada cuya función era mezclar criptos, ¿no? Que es lo que hacía, el equivalente, si estas 4 botellas, yo agarro poquita agua y la meto en un vaso, la pongo poquita agua en un vaso, la pongo poquito en un vaso, la pongo un poquito en un vaso y luego la reparto en 4 vasos, yo ya no sé cuál agua de qué botella cayó en qué vaso. Eso es lo que hace un mezclador. Y esta su funcionalidad principal es darle anonimato a las transacciones en blockchain. ¿Eso es malo? No es malo. Al contrario, eso es uno de los grandes problemas de aplicación que tiene la blockchain. Porque nadie de nosotros queremos que todo el mundo sepa todo lo que hacemos con nuestro dinero. Eso es un derecho fundamental. Por eso existe el secreto financiero. Entonces, eso en sí mismo no es malo. Imagínate si tú eres uno de los grandes capitales de este país y decides invertir en algo. Pues a lo mejor vas a generar un crecimiento innecesario o no. No quieres que la gente sepa ni cuánto tienes, ni qué invertiste. Eso es un derecho fundamental. Pero si lo haces a través de muchos protocolos cripto, pues ahí queda el rastro para siempre. Y eso, un mezclador ayuda a eso. ¿Cuál es el problema de todo modelo económico y tecnológico? Que los malos, los traviesos, sin duda lo utilizan para cosas malas. Y por supuesto que se utilizó para lavado de dinero, eso es sin duda. ¿Y qué hizo este proyecto? ¿O cuál fue la consecuencia? Que el OFAC, de Office of Foreign Asset Control de Estados Unidos, la etiquetó el protocolo, algo nunca antes visto, y varias billeteras.
¿Con qué finalidad? De que si tú interactúas con ese protocolo, automáticamente estás violando las regulaciones, sobre todo si eres un ciudadano americano, con ellos, porque la consecuencia jurídica de estar en esa lista es una muerte civil frente a Estados Unidos. No puedes interactuar con Estados Unidos. Están prohibidos todas las personas en Estados Unidos de tener cualquier relación contigo. Entonces eso se vuelve un problema. Desde el punto de vista de cumplimiento regulatorio, ya se vuelve más difícil. Ya no nada más es un tema del típico KYC. Si me vas a mandar criptos desde una billetera, yo ya tengo que revisar de dónde viene. Porque si resulta que ese Bitcoin, esos satoshis vienen de una billetera que tocó algún momento este protocolo y a lo mejor pasó 5 manos, tú traes un rastro. Y un oficial de cumplimiento tendría que decir, cuando menos, levantar la alerta y pedir información. A ver, tú vienes de acá, yo necesito saber de dónde viene tu dinero, porque explícame para cuidarme, porque si no te puedes meter en un problema. Y esa es la realidad. Los stablecoins, otro gran tema en México y en muchas partes del mundo, porque tendemos a generalizar. Y esto, y perdónenme a lo mejor que sea un poco repetitivo con estos conceptos, pero el stablecoin como concepto sí es un criptoactivo que busca imitar el valor de una divisa, y eso está bien, pero la forma en que yo llego a eso, hay muchas maneras. Y entonces cuando la autoridad en un comunicado, por cierto no oficial, por lo menos en el caso de México, y ha pasado en otras partes del mundo, dice, híjole, ¿eso puede caer dentro de la ley FinTech? Pues podría, sin duda podría, pero depende de cómo se logra esa estabilización. ¿Está captando dinero? Depende. Sí podría haber un modelo de stablecoin donde capta dinero, podría caer en el fondo de pago electrónico, sí, pero no todos. No todos. Y por lo menos los que yo conozco, ciertamente no. Entonces, generalizar se vuelve complicado. Oye, ¿eso le permitiría interactuar en una institución financiera con el stablecoin? Habría que analizarlo, ¿no? Pero ese es el tema de los cumplimientos regulatorios, y ese es lo interesante, lo bonito y lo mucho que está evolucionando esta industria, que nos lleva a analizar con mucho detenimiento los modelos de negocio, que cada día se vuelven más interesantes y muy retadores para los abogados que estamos ahí, y sin duda súper interesantes en todos los sentidos, porque no es sencillo, ¿no? Y por poner otro ejemplo, el caso de Meta, cuando lanzó su metaverso Facebook, pues a la semana hubo la primera denuncia de acoso en el metaverso. ¡Qué interesante tema! Puede sonar chistoso, yo no creo que lo sea. Sí, muy complejo, sin duda, porque nos ayuda a pensarlo desde otras perspectivas. Y ese es el tipo de cosas con las que sin duda vamos a tener que interactuar y reanalizar muchas de las cosas como están planteadas, porque sin duda estamos viviendo en una etapa muy emocionante de una evolución, hablando de tecnología, súper importante, y por eso yo quiero felicitar a todos los organizadores por organizar este tipo de eventos, porque son muy importantes y hay muchos temas que platicar, como en la mañana, todo este concepto de ciberseguridad en un tema como cripto es lo más importante. Cuando no tenemos una estrategia de ciberseguridad, todos los problemas del mundo se van a venir encima. Entonces, es padrísimo, hay todas las oportunidades del mundo, estamos en una etapa ideal, aunque no seamos los early adopters, como decía Ricardo, pero sigue habiendo muchas oportunidades en este ecosistema y a los que tengan interés, yo les diría anímense a hacerlo y rodéense de todos los especialistas que puedan encontrar, porque apetito hay, proyectos hay, fuera del ruido de que subió y bajó el precio, existen muchas cosas interesantes y vamos a encontrar a los futuros Steve Jobs, a los futuros Jeff Bezos, a los futuros Elon Musk, que van a salir de figuras súper interesantes que se están haciendo en este universo cripto, y vamos a interactuar sí o no, si nos guste o no nos guste con esto, ¿no? Y muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? como en su momento fue con el Internet. Yo quiero darles las gracias a todos por estos minutos que me dieron de poder platicar con ustedes. Yo podría durar horas y horas platicando sobre el tema y sé que el tiempo de ustedes es oro. Entonces, solamente darles las gracias una vez más.
Muy interesante el concepto, la reflexión. Siempre es importante, decían, un buen médico, un sacerdote y un abogado cerca. Entonces, creo que la parte jurídica no siempre es algo que voltee a ver el perfil tecnólogo. El área de TI está preocupado con sus entornos. Habemos algunos que estamos con un pie de cada lado, hablando de la gente de compliance que estás administrando, cuidando y entendiendo sin necesariamente ser un abogado, pero sabes que hay que tenerle miedo al coco. Entonces, es importante esa parte, pero llevar a este nivel la reflexión de los activos virtuales, que yo también traía ese dilema. Cuando revisas la parte de la ley FPORP y de actividades vulnerables que se pelea con los activos virtuales, pero el concepto de activo virtual va más allá de una criptomoneda, ¿no? Sin embargo, ya está en la ley y eso, bueno, abre o cierra muchas brechas. Tenemos 3 preguntas. Dice aquí, ¿existe alguna sanción punible en materia de criptos en México? ¿Qué leyes pueden penalizar la gestión equivocada en una fintech? La respuesta es sí, y me ayuda a complementar esto que estábamos platicando, porque, a ver, el hecho de que el Código Penal no haga referencia expresamente a criptos no significa que deje de ser un bien. Si yo me robo una cripto de alguien, ¿hay un delito? Sí, es un robo. Así de simple. Si yo hago un ofrecimiento, hago estos initial offerings por coin offering o security offering o lo que sea, de forma pública a un público indeterminado utilizando medios masivos de comunicación, ¿puedo cometer un delito? Sí, tipificado en la ley del mercado de valores y hay prisión por eso. Oye, yo soy una institución financiera que opero con activos virtuales, utilizando la otra parte de la pregunta, sin pedirle autorización al Banco de México, suponiendo que el Banco de México en esa sanción logra acreditar que eso que te está diciendo realmente es un activo virtual, ¿podría haber una sanción? Sí, está plasmado en la ley FinTech y hay multas muy fuertes y en algunos casos, en cierto tipo de figuras, puede ser hasta delitos. Entonces, la respuesta definitivamente es sí. Interesante, porque si de todas formas no está permitido el curso legal en un uso público de una cripto, por ejemplo, no exime de que sea objeto de litis y punible, ¿no? Como... Me gustaría, porque es un buen comentario para complementar esto, porque sí son de completo curso, no de curso legal como lo es una moneda, pero sí son de libre circulación, las criptos en general. Y creo que me hizo falta decir esto, que de repente escuchamos, ¿están prohibidas en México? No, en realidad está muy desregulado en México. Puedes hacer una gran cantidad de actividades utilizando la tecnología Bitcoin, o cripto, perdón, blockchain, sin ningún problema. El comprar y vender criptos, ¿necesito una licencia para yo crear un exchange? Ninguna. Genera otro tipo de problemas como cuál es el impacto fiscal, hay IVA o no hay IVA, pero de que lo puedes hacer, porque es una actividad, la actividad de intercambio de criptos en general no es una actividad financiera, sino es una actividad comercial, si hay un ánimo de especulación, o civil, si es simplemente un tema general. Wow. Ok. Dice aquí, soy contador, ¿el copyright puede considerarse un activo virtual? No un activo virtual desde el punto de vista de la definición legal. A ver, en mi opinión, no, porque no cumpliría, es una representación de valor potencialmente registrada electrónicamente, no necesariamente, porque un copyright puede ser un libro escrito en máquina, no está registrado electrónicamente, pero suponiendo que es pues incluso un NFT, una obra digital, eso está protegido por los derechos de autor. ¿Eso puede ser una cripto? Sí, eso puede ser un NFT. Si el NFT representa los derechos de explotación comercial de esa obra digital, sin duda. No es un activo virtual porque su funcionalidad no es ser medio de pago ni es para todo tipo de actos jurídicos, es una obra de arte. De eso a que me la acepte el de enfrente es otra cosa. Sí.
bueno, yo interpretaría copyright como un activo intangible y aquí sería más claro que un intangible no necesariamente es un activo virtual. Y es exactamente, también. Ok, luego hay una última pregunta. Considerando un criptoactivo como un bien que puede poseerse, ¿puedo integrarlo en mi testamento? Sin duda, que eso genera un súper tema de conversación, pero es parte de tu patrimonio. Es un activo más, un activo intangible que lo puedes heredar como cualquier otro. ¿De qué forma lo vas a heredar? También depende, porque si es un copyright, existen ciertas cosas que son heredables y otras que no. Pero la respuesta simple es sí. El tema práctico es cómo le hago desde un punto de vista operativo para que eso sea funcional. Porque si yo no tengo la costumbre, más bien, si yo soy muy previsor y compro la idea de not your keys, not your coins, y yo siempre tengo guardadas mis criptos en mis billeteras, el problema es si yo soy un juez o un notario que está iniciando un procedimiento sucesorio derivado de un testamento, yo sabía que mi cónyuge tenía criptos, pero ¿a quién le mando un oficio para decirle gíramelos de regreso? Ese es el efecto práctico. Si está en Bits o está en un centro de intercambio está muy fácil, así mandas el oficio sin ningún problema. En los otros supuestos se vuelve un tema práctico más complejo. Básicamente esas son las preguntas que tenemos oportunidad de compartir contigo aquí en Foro Abierto. Tenemos otras 3 preguntas más, pero en aras de tiempo y del horario también las compartiremos más adelante. Muy interesante la reflexión, definitivamente no es común conjuntar estas figuras que nos acompañaron en las 4 ponencias de FinTech, creo que nos complementan y nos dan un panorama muy, pues que tal vez no habíamos visto en un concepto de TI que somos la mayoría, pero muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos, por aclararnos y por ayudarnos en esta reflexión. Pido por favor la presencia de Alberto y Armando, sus directores de EVCOM, para que hagan entrega del agradecimiento y podamos oficialmente cerrar esta ponencia. Perfecto. Cuadro de honor, calificación, diploma de reconocimiento. Excelente, muchísimas gracias, Y pasamos al último momento de este bloque de FinTechs.